Y vamos a empezar esta segunda predicación haciendo una pregunta que hizo hace muchos años un pensador cristiano alemán de nombre Friedrich Nietzsche. Preguntó él, ¿cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? ¿Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? Hace unos días atrás hablaba yo con algunos hermanos de este famoso inventor llamado Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue, entre otras cosas, el que inventó el bombillo, y se le atribuyen decenas de inventos formidables que han caracterizado la era moderna, han caracterizado la vida del siglo XX. Y se dice que este señor, durante 10 años, nada menos, trabajó y trabajó para lograr sacar adelante un proyecto, un invento, conocido más adelante como la batería de almacenaje de cargas eléctricas. Thomas Alva Edison se esforzó durante todos estos años por hacer que este invento funcionara, pero tantos años de inversión en tiempo y en recursos hicieron que sus finanzas quebraran, hicieron que sus recursos se terminaran. Y para colmo de males, cuando estaba en la quiebra total, en el año 1914, una combustión espontánea en su laboratorio lo dejó completamente en la ruina. En minutos apenas, todos los compuestos que él tenía allí para discos, todas sus cintas y una cantidad de sustancias inflamables que había en el laboratorio se convirtieron en pasto de las llamas. Y aunque los departamentos de bomberos de 8 pueblos circundantes vinieron lo más rápido que pudieron a ayudar, el intenso calor y la poca presión de agua provocaron o hicieron que fuera imposible extinguir aquellas llamas. Así que al final todo quedó destruido y el daño que sufrió el laboratorio de Thomas Alva Edison superó los $2 millones en aquella época. Posiblemente hoy habría que agregar un 0 a esa cifra, 100 años después. Charles, o Carlos, su hijo, cuando recibió la noticia del incendio, salió desesperado a buscar a su padre y, temiendo lo peor, temiendo que su papá no soportase aquel suceso tan horrible, un hombre de 60 años de edad como ya era, llegó hasta el lugar pensando que encontraría a su padre con su espíritu dañado, con su alma destruida, pero para su sorpresa no fue así, sino que contempló a su papá parado frente a las llamas con una mirada serena. No profería palabras, pero su rostro tampoco denotaba angustia. Pasó esa noche, llegó la mañana y Thomas Alva Edison y su hijo regresaron al lugar, y allí, contemplando las ruinas de su laboratorio y los trabajos de toda su vida destruidos, Thomas Alva Edison exclamó: una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Y 3 semanas después apenas de aquello, Thomas Alva Edison inventó el primer aparato para oír música, el fonógrafo.
Paz de Cristo, hermanos. En la Biblia también encontramos una historia parecida a la de este señor, solo que mucho más antigua. Es, sin dudas, una de las historias más antiguas en las Escrituras. Se cree que este libro es el primero que se escribió, y no Génesis como normalmente uno puede suponer. Estoy hablando de Job. Y este hombre, ¿cuántos conocen la historia de Job? No importa, la vamos a repasar. Él, así como el primero que mencioné, fue otro que se levantó de las ruinas también. Fue otro que logró recuperarse de cosas incluso mucho peores que las que sucedieron en la historia que acabo de contar. Y lo hizo contra el pronóstico de todos los que estaban a su alrededor. Porque saben, cuando caemos en desgracia, por decirlo de una manera, aunque el único que ha caído en desgracia acá es el diablo, que el Señor lo reprenda, pero cuando nos está yendo de modo tal que decimos, peor no puede ser, encima están aquellas voces del enemigo, yo les llamo profetas de Satanás o profetas de destrucción, le llamó el obispo de los santos en aquel campamento de jóvenes, que vienen a decir, no, de esta no va a salir. No, yo conozco a alguien más que le pasó lo mismo y nunca se recuperó de eso. Y así por el estilo, ¿verdad? Pero Job, contra todo el pronóstico de sus semejantes, fue uno que se levantó de las ruinas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? En sí, nadie lo había preparado para lo que le iba a pasar. Tampoco nadie le avisó, a lo menos el Espíritu Santo a algunos en esta mañana nos ha avisado de la semana que nos espera. Pero muchas veces las cosas no son así, y un día como cualquier otro, sin la menor señal de anticipación, las cosas se empiezan a complicar. Me parece que fue hace unos días atrás acá en el santuario que dije que los problemas no vienen en moto, vienen en bus, ¿no? Porque son muchos cuando llegan. Y el mismo día que se enferma el niño, se pincha la llanta del carro, de la moto, se hace un agujero en el techo, el vecino se enoja con nosotros y de la tienda nos llaman para decirnos que habíamos pagado de menos y que estamos debiendo. Y todo se empieza a complicar y uno dice, ¿qué pasó acá? Yo me puedo poner en el lugar de Job. ¿Cuántos se pueden poner en el lugar de Job? Que un día así como cualquier otro, y en cuestión de solo unas horas, hermanos, porque así dice la Biblia, que le empezaron a traer malas noticias y no se habían ido los que le trajeron unas, que ya estaban llegando otros con otras, y uno tras otro siervo fue llegando diciéndole, Señor, se murieron todos los animales. Señor, se cayó la casa donde tus hijos celebraban algo y todos murieron y quedé nada más yo para traerte la noticia. Y así por el estilo, la vida de Job se convirtió en un momento dado en un caos total. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Como si fuera poco, y después de tanta desgracia, Job pierde su propia salud. Paz de Cristo. La Biblia dice que el ideólogo de todo esto fue Satanás. Diga conmigo, el ideólogo. Tenemos que tener en claro eso, hermanos. El que anda planeando nuestros problemas, el que anda diseñando los tropiezos, el que anda trayendo dificultades a la vida, nunca es Dios. Alguien alabe su nombre. Porque la Biblia dice que Dios no solo no puede ser tentado, sino que Él tampoco tienta a nadie. Algunos ven a Dios como un sádico que disfruta en provocar problemas y hasta lo culpan de las guerras y lo culpan de hambres y lo culpan de enfermedades. Pero Dios no inventó ninguna de esas cosas, hermanos. Todas esas cosas lo único que hacen es reflejar la ausencia de Dios. Es cuando Dios es rechazado, es cuando Dios no está presente en la vida
o en el hogar de alguien, o en una nación, o donde usted lo quiera poner, que las cosas se complican. Qué bueno que Dios estaba en el corazón de Job. Qué bueno que Job pudo entender que el que estaba provocando todos esos problemas realmente no era Dios. Y qué bueno que Job no avergonzó a Dios. Digo esto porque tristemente muchas veces nosotros sí lo hacemos cuando estamos en situaciones como la de él. Si yo te preguntara en esta mañana por qué razón Dios entregaría a alguien como Job o a cualquiera aquí que le ha servido, que le ha alabado, que se ha congregado, que ha pagado diezmos, que ha ayunado todas las veces y ha hecho todo bien, pero en determinado momento Satanás se presenta como realmente lo hizo en el capítulo 1 de Job y le dice: Dios, entrégamelo en tus manos y vas a ver si es tan bueno como tú crees, porque ese es el propósito de Satanás, tratar de demostrarle, y no se cansa de hacerlo, aunque le sigue saliendo mal muchas veces, pero él quiere demostrarle a Dios que mientras uno de sus hijos es bendecido, le va a servir a Dios, pero cuando deja de ser bendecido, ya no le va a servir a Dios. Decía un viejo coro: alabar a Dios cuando en la vida me vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo, diga conmigo, pero yo voy a predicar con coros un día de esto. Pero yo le alabo en medio de mi quebranto, decía esta alabanza, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Sabe cuándo se glorifica el Señor? No cuando llegamos el domingo sanitos, gorditos, con la pancita llena de haber tomado buen desayuno y todo está muy bien, el carro ahí afuera parqueadito, lavadito y felices, hermanos. Ahí no es cuando Dios se glorifica. Dios se glorifica y es en donde muchas veces fallamos, cuando aún con fiebre, aleluya, aún con deudas para pagar, aún con una cantidad de problemas y circunstancias difíciles en la vida, nosotros el domingo decimos: voy a ir a alabar a Dios con todas mis fuerzas. Voy a venir, aunque sea arrastrándome, a la casa del Señor. En eso es glorificado Dios. Y Dios se iba a glorificar en la vida de Job. Porque aunque Satanás estaba seguro de que Job iba a renunciar a su fe ante tantas calamidades, yo quiero que usted grabe en su mente, y se lo voy a poner ahí en pantalla, lo vamos a poner para que usted lo recuerde, que esta es la clase de respuesta que nosotros debemos dar al Señor cuando estamos en problemas. Dice el capítulo 1, verso 21 de Job, léanlo conmigo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo me imaginé que alguien iba a bendecir el nombre de Dios ahora, por lo mucho o por lo poco o lo nada que tenga, porque ¿sabe qué, hermano? Nada hemos traído a este mundo, dijo Pablo parafraseando a Job, y nada nos hemos de llevar. Yo conocí la historia de alguien que fue a un cumpleaños con un traje, con un vestido prestado de un amigo. Lo que el amigo no le dijo es que ese vestido era de su trabajo y trabajaba en una mortuoria. Y cuando llegó al cumpleaños trató de poner las manos en los bolsillos como estaba de moda, y los bolsillos estaban cerrados, no tenía bolsillos. Y luego le reclamó al amigo porque le había prestado un traje sin bolsillos, que no le había permitido poner un pañuelo, poner sus manos. Y el amigo le dijo: es que ese traje es de muertos, y tú ¿dónde viste un muerto que necesite bolsillos? Paz de Cristo. Los muertos no van a emplear chequeras, tarjetas. Los muertos no van a poder llevarse sus cuentas. Los muertos no se van a poder llevar sus cosas, porque desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo voy a volver allá. Desnudo voy a volver al Señor. Dígalo si lo cree. Amén, hermano. ¿Ah? Y aquí comienza entonces un ejemplo tremendo, una demostración tremenda de fe a prueba de todo. ¿Cuántos quieren una fe a prueba de todo, hermanos? ¿Ah? Gloria a Dios. El hermano ahí dijo: yo la quiero. Y él tenía razón cuando dice que fue Jehová el que dio y que fue Jehová el que quitó, aunque sabemos que fue el diablo el intermediario, porque algo tuvo que ver Dios en la situación. Y esto también es cierto. Algo tiene que ver Dios en todo lo que nos pasa. ¿Cuántos lo creen?
¿Ah? La palabra del Señor dice que Dios le pidió, sin embargo, al diablo que una cosa no tocara, que una cosa no se atreviera a quitarle a Job. Le quitó posesiones, le quitó hijos, le quitó la salud, pero le dijo Dios a Satanás: guarda su vida. Y algo muy interesante para que usted se ponga a pensar, el verso 22 del capítulo 1 dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, como sí hacemos nosotros a veces. Y aunque no digan amén, es cierto. Muchas veces dudamos de la sabiduría de Dios. Muchas veces nos preguntamos dónde está Él. No se lo andamos diciendo a nadie. No tomamos el micrófono aquí, decimos: yo estoy cuestionando a Dios esta semana por todo lo que me pasó. No hacemos eso, pero allá en nuestro ser interior escondemos sentimientos nada confesables. Nuestro carácter tan reluciente de algunos días ahora se está empezando a opacar por la situación que nos toca. Y nuestros principios y convicciones uno a uno se empiezan a tambalear y empiezan a caer. Y me viene a la mente una frase que dice: cuando el dinero se pierde, nada se pierde. Que lo primero que el diablo le tocó a Job fue lo material. Cuando el dinero se pierde, nada se pierde. Dígale eso a la gente del mundo y le va a decir: estás loco. Porque para el mundano el dinero lo es todo, ¿sí o no? Y para algunos hermanos también. Pero la realidad es que cuando el dinero se pierde, nada se pierde. Cuando la salud se pierde, prosigue la frase, algo se pierde. Cuando el carácter se pierde, todo se pierde. Por eso estoy hablando de Job esta mañana. Porque así como a él, a nosotros también nos puede pasar que perdamos las cosas que él perdió. Pero lo importante es que no perdamos lo que él logró retener, que fue su carácter. Su esposa le reclamó. Parece que no estaba contenta de tener un marido íntegro y le dice: aún así retienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Porque ella sabía que si él maldijese a Dios, inmediatamente Dios iba a quitar la restricción que le había puesto a Satanás y ahí mismo iba a morir. Y eso es lo que ha causado que muchos mueran, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo digo yo. Lea Corintios 11 y se va a enterar que en la iglesia muchos mueren. Y uno dice: ¿qué cosas? Y no es que vamos a juzgar, pero muchas veces ocurren situaciones que se hubieran podido evitar, de enfermedad, de accidentes y aún de muerte, pero sabemos que Dios así lo permite porque alguien no solo perdió su salud, o no solo perdió su dinero, no solo perdió su familia y tantas cosas que se pueden perder en la vida y que al fin y al cabo no las hemos traído con nosotros y tampoco las vamos a llevar, pero lo terrible es cuando alguien pierde su fe en Dios. Aleluya, esto es algo que tú jamás deberías perder. Dile al que está a tu costado: no pierdas tu fe en Dios. O en otras palabras, no dañes tu relación con Dios. Miren, hermanos, para Job, y en medio de toda su calamidad, Dios siguió siendo su amigo. ¿Cuánto le dan gracias a su amigo en esta mañana? No estoy hablando del amigo del mundo, estoy hablando del amigo que está en el cielo, del mejor que ha existido y existirá jamás. Todos los demás amigos, entre comillas, son como estos que aparecen a partir del capítulo siguiente. Yo estoy haciendo en 10 minutos un resumen de 42 capítulos para evitarle el trabajo y la fatiga a usted de tener que leerse todo esto, pero si quiere lo puede hacer. Es más, se lo recomiendo. Pero el resto del libro, con la excepción del último capítulo, se ocupa de un asunto. ¿Quieren saber cuál? La discusión de Job con sus amigos. Job diciendo: yo no he hecho nada. Y sus amigos diciendo: tú has pecado. Job diciendo: yo no entiendo lo que pasa. Y sus amigos:
Tú debes de saber lo que pasa, nada más que no lo quieres reconocer. Se lo estoy resumiendo. Hay unos discursos largos, pero estos amigos, con amigos como esos, ¿quién quiere enemigos? Presumen de entender las cosas de Dios. Y eso me lleva a decir que hay mucha gente que cree conocer a Dios, pero no lo conoce. Que hay mucha gente que dice que sabe de Dios, pero en realidad no sabe nada. Como estos que parecían estar rasgándose las vestiduras ahí en la casa de Job y gritándole a Job que confesara lo que había hecho mal. Algo malo tiene que haber hecho para estar así. Pero Job dice, no. Y aún así, tampoco creo que Dios sea injusto por lo que me está pasando. Alguna razón hay, diga conmigo, alguna razón hay que mi mente no comprende, que solamente la mente de Dios puede entender, como dice Dobson en su libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No es del todo correcto, porque sí tiene sentido, pero para Él, no para nosotros. Pero para alguien sí tiene sentido lo que a veces Dios permite que suceda. Y en este caso, Job decide no defenderse, decide no discutir. Yo quiero que usted me mire bien en este momento y entienda esto. El cristiano es uno que no discute. Y no digo que yo ya lo haya alcanzado, pero el cristiano es uno que no discute. Estoy dejándolo pensar. El cristiano es uno que no se defiende. Incluso, y aunque a veces parezca arrogante, el cristiano es uno que no da explicaciones. Jesús no las daba. Jesús no se defendía, no se justificaba. Y todo esto que estoy diciendo puede explicar el por qué Job tampoco lo hizo. Y la razón de por qué Jesús y Job y tantos otros siervos de Dios no abrieron su boca cuando incluso los seres queridos lo atacaban y parece que se lo querían comer ahí ya que estaba en el suelo. Vamos a hacer leña del árbol caído. La razón es que estos hombres tuvieron toda su confianza puesta en Dios. Yo estoy aquí en esta mañana para predicarle acerca de nuestra confianza en Dios en medio de la prueba. En medio de la situación difícil, ¿sabes qué? Tengo noticias para darte. Dios sigue siendo el mismo. El Señor no cambia aunque nosotros cambiemos. El Señor no deja de ser nuestro amigo aunque nosotros dudemos de Él. El Señor no deja de ser fiel a nosotros aunque nosotros le seamos infieles. Él no nos ha negado hasta hoy aunque nosotros sí lo hayamos hecho. Alaba su nombre en esta mañana. ¿Sabes qué? Dios está aquí en este momento recibiendo tu alabanza. Porque Él sabe que tienes un problema tal vez y una situación difícil, pero de todo modo está confiando en Dios todavía. Dígame el que está confiando en Dios. Y la historia termina en que después de varios discursos acalorados de parte de sus amigos, aparece un cuarto amigo. Hasta ahora eran 3 los que monopolizaban la conversación, pero entonces aparece Eliú. Y Eliú es un poco más joven que los otros. Posiblemente no había leído tanto, no había escuchado tanta cosa, y de algún modo su mente era un poco más abierta. Y lo que él dice es distinto de lo que sus amigos están diciendo. Y aunque Eliú no las tiene todas consigo, no es el más sabio ni el más iluminado, pero él deja una puerta abierta a la duda. De algún modo él dice, yo no estoy seguro de que sea tan así como estos 3 están diciendo. Tampoco le da la razón a Job, pero dice, Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Dios es soberano, dice Eliú. Dios es grande, más grande que todos nosotros. Su sabiduría excede los límites del ser humano, así que posiblemente estemos perdiendo el tiempo los 5 acá discutiendo de todo esto, porque ninguno de nosotros quizá en sí tiene la razón. Nada más alguno puede estar un poco más cerca, un poco más lejos. Y lo que Eliú dice sencillamente es, muchas veces Dios permite el dolor por alguna razón. ¿Cuántos lo entienden?
¿A cuánto les duele algo? Digan, ouch. Gracias, Señor, por ese dolor, porque algún propósito tiene. Amén. Y no estoy hablando solo de dolor físico, hay dolor emocional, Amén. hay dolor sentimental, hay corazones rotos, hay almas lastimadas, hay corazones que han sido traicionados, hay muchas clases de dolor, pero todos ellos son permitidos por Dios para algo. Amén. El dolor es terapéutico desde el punto de vista de Dios. Claro que desde la ciencia no, y por eso los analgésicos y las anestesias, pero la realidad es que el dolor sí funciona. Amén. ¿Puede alguien recordar alguna oración hecha en medio del dolor? Amén. Yo sí. Amén. Las hermanas que han estado de parto, ¿se acuerdan? ¿Qué hermana no oró en ese momento? ¿Cierto? ¿Y qué oración tan sentida? ¿Cierto, hermana? ¿Ah? Son esos momentos en que sabemos que no es en las manos de la obstetra, no es en la mano de la partera, no es en las manos del hospital, es en las manos de Dios que está tu vida. Amén. Es cuando no tienes a nadie más y encima los que tienes te condenan y te juzgan y tú dices, solo Dios me puede sacar de esta, solo Él me entiende, solo Él sabe por lo que yo estoy pasando. Y claro que lo sabe, porque Él lo pasó también, por eso se hizo hombre. Por eso se humanó, por eso fue al Calvario, antes pasó por el patíbulo de los latigazos. Todo eso lo hizo con un propósito, demostrarnos que Él puede ayudarnos, que Él puede consolarnos cuando es necesario. Por eso, y después de tanta bulla, porque como casi 40 capítulos del libro de Job son eso, son bulla. Ahora se oye una voz diferente de verdad, y es la voz de Dios. Un torbellino aparece. Me imagino que los amigos de Job se fueron a esconder abajo de la mesa, de la cama. ¿Qué es esto? Pero Job se queda. Y ahora, desde el torbellino, una voz comienza a hablarle a Job y a decirle unas cosas que él nunca antes había oído. Y cuando Job las oye, cuando Job se da cuenta que por primera vez en sus 80 años, 90 años, no recuerdo exactamente la edad que tenía ahora, de edad, nunca había oído hasta ese momento, ni nunca había podido ver realmente a Dios, pero ahora él está viendo lo que es una manifestación de Dios. Entonces él dice, léalo conmigo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Ve que el dolor sí enseña? ¿Ah? Y ahora él se atreve a hacer una oración y le dice a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. ¿Puede algún varón decir, me aborrezco? ¿Puede alguna hermana decir, me aborrezco? Esto va en contra de la filosofía de la autoestima y de la superación personal que tanto se predica y tanto se enseña hoy. Pero esto es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Toda vez que tenemos una experiencia con Dios, lo dijimos el miércoles, debemos darnos cuenta que solo Él es santo. Aleluya, que solo Él viste el lino fino, resplandeciente. Pero en cambio nosotros, dice la palabra, que con nuestras justicias lo único que hacemos es aburrir a Dios. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Él. Yo tomé esta misma escritura el miércoles, creo que los hermanos que predicaron en las regiones hicieron lo mismo. Porque realmente cuando alguien se cree demasiado bueno, lo que está diciendo es que él nunca ha tenido un encuentro con Dios. Porque todo aquel que sí lo ha tenido está ahora quebrantado. Ahora está arrepentido en polvo y ceniza. Ahora está diciendo, oh Dios, yo no sabía nada hasta ahora. Oh, yo pensaba que te conocía, pero no era así. Por tanto me arrepiento, Señor. Y necesito hacerte muchas preguntas porque quiero aprender. Así que sí había un problema en Job, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuál era el problema? ¿Alguien dijo orgullo? ¿Autoconfianza?
Qué terrible, hermanos, cuando pensamos que ya las tenemos todas con nosotros, ¿verdad? Que ya las sabemos todas. A mí nadie me va a enseñar. Yo tengo más años que ese mocosito que está ahí en el púlpito. Y venimos con toda nuestra imponencia a tratar de, como los amigos de Job, de descubrir los secretos de Dios. Pero esos secretos, hermanos, habitan allá donde el humilde y contrito de corazón se arrodilla para orar. Dios no le revela sus cosas a los estudiados, a los que ostentan 3 o 4 títulos colgando en la pared de su oficina, o a los que ya peinan canas. No tiene nada que ver con eso el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene por medio del quebrantamiento. Amén. ¿Cómo se puede renacer si primero no se ha quedado reducido a cenizas? ¿Cómo se puede empezar una relación con Dios en la carne, en la vieja humanidad? Con los mismos valores que toda una vida se han tenido cuando se vivía lejos de Él. No se puede. Sinceramente pienso que hay muchos hermanos muy bien intencionados en la iglesia que quieren un ministerio, que quieren una función, que quieren colaborar, pero son como Usa, que tratando de que el arca no se caiga y extendiendo su mano caen muertos porque no están preparados para venir a la presencia de Dios, porque todavía no han sido quebrantados. Su mente, su intelecto, sus emociones todavía son inconversas, son naturales. Y la Biblia dice que el hombre que es natural, ¿qué cosa no puede hacer? No puede entender las cosas que son del Espíritu. En otras palabras, es un sordo espiritual. Dios le puede hablar, pero él no va a oír. Dios puede estar ahí delante de él como Balaam, que tenía el ángel de Jehová delante, pero no lo veía y dice que era profeta. Y lo que el capítulo 42 de Job nos está diciendo es que él, aunque había servido a Dios y había hecho altar y había hecho sacrificios y había sido piadoso, dice el capítulo 1, pero él realmente nunca había tenido una experiencia con Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí en esta mañana quizá no nos esté haciendo falta una experiencia con Dios? Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos y habla en este momento respecto a eso con el Señor. ¿No serás tú o no seré yo uno de esos que de oídas nada más lo había oído por terceros? Déjame decirte que Dios no está interesado en intermediarios para tratar con nosotros. Él quiere un trato directo. Él no va a venir con el espíritu de otra persona a tratar contigo. Él va a venir directo a tu espíritu con el de Él. Y espíritu con espíritu se tienen que encontrar y se tienen que entender. Tienen que comenzar a hablar en el mismo idioma, el idioma espiritual. Por primera vez en décadas, Job escuchó realmente la voz de Dios. Y entonces se dio cuenta de todo lo que le faltaba por aprender. Fue como aquel filósofo que supo que no sabía nada. Y ahora que confiesa esto, ahora que se despoja de ese orgullo y de esa autoconfianza, el Señor se complace con él. Amén. Quiere decir que antes no estaba complacido, no sé, pero tal vez nunca como ahora. Ahora el corazón de Dios está con él. Ahora realmente Job entendió el propósito de aquella prueba. Y como a veces decimos, le salió a Satanás el tiro por la culata, ¿verdad? Porque lo que él quiso demostrar con lo que le hizo a Job en realidad se complicó. Salió al revés. Y ahora Job está en una relación todavía más íntima con Dios. ¿Ves, hermano? ¿Estás entendiendo el propósito de la prueba? ¿Te estás dando cuenta de por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabes qué? Dios te quiere más cerca de Él. Dije, Dios te quiere más cerca de Él. Hace unos días atrás escribí una frase: el propósito del problema es que doblemos las rodillas, no es derribarnos, es que doblemos las rodillas. Y cuando doblamos las rodillas, hermano, estamos más alto que nunca. Y cuando vamos de rodillas por la vida, avanzamos más rápido que nunca.
y con alguna lágrima de vez en cuando también. Así que ahora Dios se pone del lado de Job. Léalo usted en la casa. Reprende a sus amigos, Dios mismo los reprende, para que quede muy claro que Dios nunca deja las cosas sin terminar. Y Él está dispuesto a reivindicarnos. Yo soy uno que cree en la reivindicación de Dios. Amén. A lo mejor algún pariente mío va a ver este video en YouTube y va a escuchar lo que ahora voy a decir. Y tengo a mi hermano de testigo. Por años fui el despreciado de la familia, igual que mi esposa en la suya. Y éramos ustedes saben, ¿verdad? Los extremistas, los raros. Y un paréntesis para decir, qué raro que esa gente que siempre lo critica a uno por ser así, es la gente que lo llama a uno. El primero que lo llama cuando está en una situación difícil, en un hospital, a uno lo llaman. Entonces ahí en ese momento uno deja de ser el raro. Y he hablado con pastores y con obispos acerca de esto y la experiencia de ellos ha sido muy parecida. Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Han sido lo vil, han sido lo necio para sus familias, para sus ex amigos del mundo, lo despreciado. Pero luego el Señor Jesucristo hace algo, aleluya, y lo está haciendo. Él nos reivindica. Aleluya, Él expone, dice, en nuestra vida su justicia como el sol del mediodía. Yo sé que yo le estoy dando palabra de consuelo a alguien aquí. Alguien aquí ha perdido el aprecio de sus amigos. Alguien aquí ha sido criticado por su familia. No te preocupes, sírvele al Señor. Órale al Señor. Santifícate para el Señor. No des oído a esas cosas. El Señor va a ser el que te defienda. Por eso dije antes, el cristiano no se defiende. Gloria al Señor, paz de Cristo. Así que ahora es el Señor el que reprende a los amigos. Y esto me causa mucha risa, hermanos. Le dice, ¿saben qué? Hagan un sacrificio, porque para yo perdonarlos de todo lo que dijeron mal de él y de mí, tienen que hacerme un sacrificio. Pero para que yo los termine de perdonar, vayan hasta donde está Job y él va a orar por ustedes. Y pone a los amigos de rodillas delante de Job y Job orando por ellos, para que Dios los pueda perdonar. Ese es el poder que tiene la iglesia. Lo dije esta mañana, el liderazgo. Aleluya. ¿Cuántos creen que somos las manos de Dios y los pies de Dios y el cuerpo de Cristo? Y cuando alguien ha estado mal, hermanos, por ahí, ¿sabe qué? Él necesita venir a la iglesia para que oremos por él y el Señor lo perdone. Ese es nuestro ministerio. Y algo bien importante que voy a terminar aquí para decir, hermanos, es que después de esto, después de todo lo que pasó Job, Dios le devolvió con creces, diga conmigo, creces, lo que había perdido de familia, de hacienda, de amistades y aún de fuerzas físicas. Por eso yo escribí el domingo pasado, no sé cuántos completaron este papelito, quiero recuperar. Digan amén los que lo hicieron. Y yo le pedí al Señor la salud que tenía hace más de 20 años atrás y el Señor me la va a dar. Yo sé que el Señor me la está dando ahora, porque la palabra dice, y el domingo pasado también lo dijimos, que el Señor nos devuelve con creces lo que el enemigo nos ha robado. Aleluya. Espero que ese aplauso sea de amén. Aleluya. Espero que ese amén sea de corazón. Y espero que tú creas que en esta mañana el Señor puede empezar a devolverte aquello que el diablo te quitó. Me regresé al sermón anterior, pero es cierto, hermanos. Dice que después de esto Job vivió 140 años. Es muy antiguo este libro. En aquel entonces la gente vivía siglos. No había tanto pecado y por eso la gente vivía tanto. Y dice que vio a sus hijos, o sea que Dios le dio más hijos. Y vio también a los hijos de sus hijos. Hasta la 4ª generación fue bisabuelo. Job, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero decirles 2 cosas antes que adoremos al Señor. En primer lugar, guárdelo en su corazón, por favor. Sea que el Señor te dé salud o no te dé salud. Sea que el Señor te dé bendiciones materiales o no te las dé. Sea que el Señor te dé una vida libre de sufrimientos, cosa muy difícil para un cristiano que ocurra, o una vida llena de ellos. Lo único que el Señor Jesucristo
dice que tenemos que hacer es que esperemos en Él. Que suframos con paciencia. Otra escritura dice soporta las aflicciones. Otra dice sufre penalidades. ¿Ah? Y así por el estilo pudiéramos citar muchos consejos que dio el Señor. Porque si así lo hacemos, óigame bien, al final nosotros vamos a ser felices. Es más, yo quiero saber cuántos ya se sienten felices en esta mañana. Porque saben que el Señor tiene algo mejor que esto para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? La bendición de Dios no es como la bendición del mundo, que siempre viene con cosas raras aparejadas. La bendición de Dios, dice la palabra, es perfecta porque no añade tristeza con ella, pero enriquece. ¿Ah? Dígalo conmigo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí. Pongamos por ejemplo la sanidad. Cuando Dios es el que sana, no hay efectos secundarios. A lo sumo una cicatriz para que toda la vida nos acordemos de testificar de lo que Él hizo. Pero no hay efectos secundarios, ¿cierto? En cambio, todo lo que el hombre hace siempre trae una complicación. Dios es el que da poder, hermanos. Dios es el que da fuerza, Dios es el que da la salida. Y Dios es el que da la victoria o el éxito en las empresas honestas. Sí. Porque a lo mejor alguien no tiene el cuidado de darse cuenta que si Job terminó bien, es porque también, y dentro de lo que él podía entender, él había sido un varón justo. ¿Cuántas personas justas y honestas tenemos acá? Esa fue su primera deshonestidad, dijo amén. Necesitamos un carácter honesto. Necesitamos convertirnos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos buenos, hermanos? Amén. Claro que sí, porque Él es bueno. Pero la Biblia dice que somos malos. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero necesitamos que el Señor nos convierta en hombres buenos, en mujeres buenas. ¿Sí? Porque esas son las personas, no las que tienen más dinero, no las que tienen más inteligencia, las personas buenas, así como Job, las que resultan más felices, las que más viven. Son las personas que dejan un gran vacío cuando se van, porque vivieron de tal modo que se hicieron imprescindibles para sus seres queridos. En la Biblia se cuenta la historia de un señor llamado Herodes, que dio órdenes de que cuando él muriese, matasen a todos los niños pequeños en Israel, para que la gente llorase durante su entierro. Pero dice, los soldados no se atrevieron a cumplir con esa orden póstuma, y lo que hubo el día que Herodes murió fue fiesta en Israel. Qué triste, hermanos, que alguien celebre que otro se murió. ¿Cómo sería de malo? Ahora yo pregunto, ¿qué hará tu familia el día que tú no estés? ¿Celebrarán aliviados? Dirán, por fin se lo llevó el Señor. Por fin nos la quitó de encima. Sí, suena un poco crudo, pero esto es para hacernos pensar, hermanos, que el Señor Jesucristo quiere un cambio en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere, como le dije anoche a los muchachos del equipo de alabanza, nuestro estancamiento. Aquí hay gente que realmente está estancada, y hace años que está estancada, y no se da cuenta de lo que dice Proverbios, que la senda del justo debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hazte esa pregunta. ¿Cómo estás hoy respecto a 2013? O a 2012, o respecto a cuando te bautizaste? ¿Sirves a Dios con esa misma pasión? ¿Sientes la presencia del Señor con esa misma intensidad? ¿O tu vida ha estado ahí en una mediocridad? Yo sé que hay situaciones muy difíciles que a veces nos bajan. ¿Ah? Y situaciones o circunstancias que parecen estarnos llevando a la ruina. Pero el problema está en cuando nosotros nos concentramos en eso. Paz de Cristo. Amén. Y solamente pensamos en eso, y en eso, y en eso. Y créanme que sé de lo que les hablo. Cuando viene una enfermedad, o cuando viene una situación, una amenaza, cualquier cosa de estas, y parece ser que ya ni siquiera nos deja orar esa distracción, porque todo el tiempo en nuestra mente, y ahí estamos, perdonen la representación, pero santo, 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 pero no estamos orando nada más estamos pensando en el problema.
Levanta la mano el que sabe de lo que estoy hablando, no me dejen solo. Amén. Amén. ¿Cierto? Acá hay hermanas con el esposo inconverso. Ya no oran, santo, santo, dicen mi marido, mi marido, mi marido. Y ya ni siquiera alaban al Señor, y ya ni siquiera se gozan en el culto, y ya ni siquiera le sirven al Señor. El Señor está diciendo, ok, Él es más importante que yo para ti entonces, porque ya tú no me estás prestando atención. Ahora nada más estás obsesionada con que tu marido se convierta, o con que tu hijo se bautice, o con que tu esposa se santifique. Yo no sé cuál es tu situación, pero déjame decirte, el Señor sigue siendo el primero de su iglesia. El Señor sigue mereciendo toda la honra y toda la gloria. Sigue siendo el centro al cual hemos venido a adorar en este instante. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y comenzar a adorar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a hacer algo grande en este día. Y esos que dijeron amén lo van a ver. Porque lo están creyendo, y como creíste te será hecho. Dile a alguien que tenga cerca, la prueba no dura toda la vida. Estoy tratando de ser práctico los domingos, hermanos. No estoy hablando del tabernáculo, de los caballos de Apocalipsis. Estoy hablando de algo muy sencillo. Y si usted quiere, le cambia la palabra prueba por deuda. La deuda no dura toda la vida. O la enfermedad no dura toda la vida. O la enemistad no dura toda la vida, porque hay problemas de relación. El hijo que no se entiende con el padre no se entiende con el hijo, el esposo con la esposa, el abuelo con el nieto. Muchas cosas, hermanos, que Dios permite que enfrentemos. Pero quiero que recuerdes, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y aunque no dura toda la vida, pero puede que dure bastante. ¿Sí o no? Miren que 40 capítulos no se escriben en 5 minutos. Posiblemente pasaron meses. Y ya Job no encontraba con qué rascarse aquella cosa horrible que le salió en la piel. Y ya no encontraba qué hacer para dejar de extrañar a sus hijos que habían desaparecido. Tuvo que haber sido horrible, aunque uno lo pueda leer en 2 o 3 horas. Eso duró mucho tiempo, y muchas veces la prueba se extiende y uno dice, ¿dónde estará el final de este túnel? Aleluya. ¿Y qué hago mientras tanto? Yo quiero decirte lo que tienes que hacer. Tienes que dar gloria a Dios. Aleluya. Mientras dure, aleluya, y que dure lo que Dios quiera que dure, tienes que depender de Dios, tienes que servir a Dios, tienes que adorar a Dios, tienes que mantenerte en fe. Aleluya. Y mientras lo haces, aleluya, tu fe va creciendo y tu nivel espiritual va subiendo, porque eso es lo que hace el dolor. Por eso el Señor en esta mañana está dándole una nueva oportunidad a alguien. Como se la dio a Job, que pensó que ya todo se acababa ahí, pero no fue así. Y aunque en el mundo digan que nunca las segundas partes fueron buenas, en la Biblia podemos ver que es al contrario. Muchas veces la segunda parte es la mejor. Y tú dices, no, es que yo ya peino canas, no, es que yo ya lo intenté muchas veces y yo ya no voy a poder salir de esto. Hermano, en el nombre de Jesús yo te digo, con Cristo sí se puede. Aleluya. Él hace nuevas todas las cosas. Oh, y no precisa mucho. En un instante el Señor Jesucristo todo lo cambia, todo lo transforma. ¿Lo crees? Di amén. Pero entonces hay una cosa, y es que tenemos que presentarnos ante Él, y es lo que vamos a hacer ahora. Job se presenta delante del Señor y le dice algo muy, muy importante. Le dice, yo te voy a preguntar, Señor, y tú me vas a enseñar. Y parece como que le está exigiendo. No, en realidad yo creo que era tal la fe de este varón que él estaba seguro de que Dios no lo iba a dejar hablando solo. Y no lo hizo. Y no lo hace, porque nuestro Dios no está sordo, no está mudo, no es indiferente. Le preocupamos a nuestro Dios. Él ahora mismo está al pendiente de lo que está pasando por tu mente. Por tu mente están pasando una cantidad de cosas. Pues yo quiero animarte a venir al altar, presentarte delante del Señor y decir, Señor, explícame esto. Dame una razón para esto, un para qué.
yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Esta mañana alguien le pidió al Señor sueños y visiones en nuestra reunión de líderes. Y yo apoyo esa oración, hermanos. ¿Saben qué? Dios está deseoso de hablar con nosotros. Amén. El tema es cuán dispuestos estamos nosotros a escucharlo hablar. Y el Señor Jesucristo quiere en esta mañana enseñarte sus planes y sus propósitos para contigo.